Bienvenidos al canal Cosas de la Historia, soy el profesor Gang, que en esta ocasión vamos a hablar de un espía de la Alemania Oriental, un espía de la Stasi. Como siempre, acordaros de suscribiros al canal, darle me gusta, compartirlo y todas estas cosas. Venga, os dejo con el vídeo. John Gunther nació en Berlín en 1927. Es solo un adolescente cuando es reclutado por las fuerzas auxiliares de la Luftwaffe. Los nacidos entre 1926 y 1929 se conocen como la generación Flakether, alemanes con la experiencia común de ser arrancados de la niñez para servir en reflectores de armas antiaéreas, uno de los objetivos prioritarios de los bombardeos aliados. A los 17 años ingresó en las Juventudes Hitlerianas. Después de la guerra le tocó vivir en el área soviética, entonces ingresó en el Partido Comunista. En 1955, Werner Sikorsky se encontró con un informante que le habló de que en Berlín Este había un fotógrafo llamado Gunther Guillan, militante del Partido Comunista, que a menudo no se presentaba a su puesto de trabajo en una editorial del Estado. Cuando su jefe empezó a investigar por qué no iba todos los días a trabajar, la jerarquía del Partido Comunista le ordenó que no se metiera en lo que no le importaba. Después del incidente, Guillan fue enviado a un curso de capacitación. Lo normal en esos casos era saber dónde iba a recibir los cursos, pero en este caso fue secreto. En 1956, los Guillan, como tantos otros fugitivos que huían de la RDA, se instalaron en Frankfurt. Quedaban 5 años para la construcción del muro. Tenían 27 y 28 años. En sus memorias, Mark Wolf, el director de la Stasi, el Servicio Secreto de Alemania Oriental, explicó cuál era su coartada. La madre de Christel, la mujer de Julian, se llamaba Erna y era ciudadana holandesa. Por eso pudo salir de la RDA y abrir un estanco en Frankfurt. Por medio de la agrupación familiar, el matrimonio se ahorró pasar por los campos de recepción para alemanes orientales, donde se estudiaba quién era quién en las oleadas de emigrados que recibía la RPA aquellos días. Como estaba previsto, ambos se afiliaron al Partido Socialdemócrata Alemán. El sur del Estado Federado de Hesse era uno de los caladeros de votos del partido. Como era habitual en los llegados del Este, entre la militancia se distinguieron por su anticomunismo y su enfrentamiento con el ala más de izquierdas de las Juventudes Socialistas. Gunther dejó el estanco de su suegra para montar una tienda de fotocopias. También hacía trabajos como fotógrafo freelance. Y tuvieron un hijo, Pierre. Cada miércoles recibían informaciones y órdenes por radio. Los servicios de inteligencia de Alemania Oriental tenían la cortesía de felicitarlos por su cumpleaños a todos los miembros de la familia, pero no los activaron realmente hasta 1959, cuando los socialdemócratas renunciaron al marxismo en la conferencia de Bad Godesberg de 1959. Markus Wolf reconoció en sus memorias que desde ese momento vieron que el Partido Socialdemócrata Alemán tenía posibilidades reales de llegar al gobierno y les ordenaron que se involucraran más en el partido. La esposa de Gunther, Christel, fue la primera en tener un ascenso. Se convirtió en la jefa del gobierno de Willy Brandt, nada menos que miembro de la ejecutiva del partido, presidente del Grupo Socialista del Parlamento Europeo y secretario de Estado de Hesse. Tenía acceso a documentos secretos de la OTAN, explicó Markus Wolf, y a los planes de emergencia nuclear. Toda la información que recopilaba Christel, Gunther se las arreglaba para microfilmarla y introducirla en cajetillas de tabaco, que le vendía un correo que se hacía pasar por cliente en el estanco de su suegra. Si no, él mismo llevaba la información a Berlín Este y recibía nuevas instrucciones. Al mismo tiempo, Gunther empezó a tomar fotografías de las reuniones y los eventos del partido, hasta que en 1962 fue contratado por el periódico del Partido Socialdemócrata, Der Socialdemokrat. En el libro de historia de la Stasi, puede haber diferencia entre el perfil de él y el de ella como espías. Gunther acababa cada día en bares y restaurantes con sus colegas de partido, bebiendo duro y cotilleando, pasándoselo muy bien, y por eso era muy apreciado entre ellos. Ella no tenía atractivo físico ni personal, solo una eficacia increíble trabajando. Cada uno llevaba una vida ascendente por distintos medios. En 1964, Gunther se convirtió en secretario del partido de Frankfurt. Con lo primero que cortó la Stasi fue con los viajes de Gunther al Este. Le podían reconocer dentro de la RDA. En una de las últimas entradas que había hecho, a su hijo lo llevó al tono oficial con acento sajón. Cuando volvieron al oeste, el chaval iba imitando esa forma de hablar, el acento más peculiar en Alemania del Este. En 1969, Gunther fue elegido concejal de Frankfurt y se encargó de la campaña electoral del diputado nacional George Lebers, un líder sindical que después llegó a ministro de Defensa. Se enfrentaron en primarias a Kasselwag, situado en posiciones a la izquierda de Weber, y ganaron.
El nuevo diputado ofreció a Günther que la acompañara a Bonn. Para el traslado, el asesor puso como condición que pudiera ir con él su mujer. Como estaba metida en el partido, le consiguieron un trabajo en la oficina del estado de Hessen-Bonn. Los dos espías se plantaron en la capital de la RPA. Y al poco tiempo, Günther fue propuesto para asesor del canciller de Alemania, Willy Brandt. Llegados a ese nivel, Markus Wolf les dio las órdenes de no mostrar ambiciones ni la más mínima intención de trepar para no llamar la atención. El Partido Socialdemócrata tenía que investigarlos. Henning Hellenbroich, que luego llegó a director de la inteligencia exterior de la RPA, confirmó que se había estudiado a Günther a fondo sin encontrar nada. Horst Kempf, jefe del gabinete de Willy Brandt, decidió interrogarlo directamente el 7 de enero de 1970. Günther contestó sin ponerse nervioso, algo para lo que había sido entrenado, y explicó su trabajo en la editorial de Berlin Este. Kempf, tras escucharlo, decidió que estaba fuera de toda sospecha. Pero otro asesor de Brandt, Egon Bahr, siguió desconfiando. Le dijo a Kempf que quizás cometan injusticia con ese hombre, pero su pasado me parece muy peligroso. Sin embargo, por esas fechas eran muy habituales las denuncias, tanto anónimas como directas, a todos los que habían sido residentes en la RDA. Por un lado, ellos mismos lo solían hacer para eludir las sospechas que pudieran recaer sobre ellos, exagerando su anticomunismo. Lo que flotaba en el ambiente era que había mucho personaje más papista que el Papa. Cuando Brandt ganó las elecciones en 1972, la dirección de la Stasi pudo ver a su espía en directo por televisión, brindando con el flamante ganador de los comicios. Muy raro sería que no se partieran de risa. En aquel momento la Stasi tenía miles de agentes en el oeste, muchos encargos importantes, tantos que su verdadero de cabeza era que no coincidieran y se estorbasen o confundieran los unos con los otros. Pero la clave estuvo en la cama del canciller. Según cuenta el diario español El País, los encuentros sexuales que Günther le facilitaba al presidente fueron pertinentemente notificados a la Stasi, que a la postre se los filtró en pequeñas dosis a la editorial Springer. Wolf ocultó este hecho. Admitió que los propios servicios secretos de la República Federal Alemana, cuando descubrieron a Guillen, elaboraron un informe sobre la vida privada del canciller, en el que figuraba el espía como suministrador de periodistas, conocidas casuales y prostitutas, con las que se acostaba el presidente. Ni Julian ni su mujer fallaron. Cayeron en cadena por un error ajeno cuando se descubrió al espía, Willy Gronan, cuyo nombre en clave era Felix, que era directivo de la Asociación de Sindicatos de la República Federal Alemana, que contaba con 6 millones de afiliados. Los agentes de contrainteligencia se fijaron en el apellido francés. Este fue el vínculo que establecieron entre ambos, sobre todo porque cuando detuvieron a Gronan, uno de sus colaboradores había cometido un error. Se había saltado una norma sagrada, y tenía en su apartamento un papel apuntado con las tareas pendientes donde figuraba el apellido Guillon. Era para no olvidar darle a Gronan la orden de cortar el contacto con él. El nombre peculiar de Guillon representó un papel fatídico. Si se hubiera llamado Meyer o Schulz, podía haberse evitado el desastre, se lamentó Wolf. Cotejando la información, los agentes de la inteligencia federal también vieron que las felicitaciones de cumpleaños que habían interceptado 15 años atrás, una un 1 de febrero, otra el 6 de octubre y una más el 8 de abril, se correspondían con las fechas de nacimiento de Guillon, su mujer y su hijo. Lo sorprendente fue la reacción de la inteligencia alemana. Decidieron no detenerle, dejarla hacer un año más. Informaron a Brandt y éste aceptó. No sin polémica y sospecha sobre este extravagante modo de proceder. El mismísimo canciller de Alemania se convirtió en un cebo de los servicios secretos. De todos modos, el cebo no sirvió de nada. Al contrario, en los siguientes 11 meses, tras 150 operaciones de observación del espía, no lograron atraparlo nunca con las manos en la masa, aunque sí que comprobaron que su conducta era la propia de un agente secreto entrenado por cómo se movía. Wolf contó que se le ofreció al matrimonio la oportunidad de huir cuando empezaron a albergar las sospechas de que les seguían, pero ellos no quisieron dar el paso. Se les ordenó entonces interrumpir cualquier labor de espionaje. En un viaje a Francia, el BND pensó que Günther iría a encontrarse con su contacto en el este, el modus operandi habitual de los espías de la Stasi. Le siguieron más de 100 agentes. El ministro del Interior, Genscher, recordó años después que la operación fue casi una segunda invasión de Francia. Pero Guillén no iba a encontrarse con un enlace, sino con un amante. Días después intervinieron definitivamente. De madrugada, Pierre, el hijo de 18 años de Günther y Christel, escuchó que llamaron a la puerta con insistencia. Pensaba que era el panadero que llevaba a primera hora el pan recién hecho, pero se encontró con 4 oficiales de la policía criminal. Günther Guillén se estaba afeitando cuando le anunciaron en el baño su detención bajo cargos de espionaje. Sorpresivamente, el espía admitió la acusación en el acto y gritó:
Soy capitán del Ejército Nacional Popular de la República Democrática Alemana y miembro del Ministerio de la Seguridad del Estado. Les suplico que respeten mi honor de oficial. H. enteróse un hijo de quien era en realidad su padre. En el registro se encontraron una cámara microdot y un reloj de pulsera con cámara de fotos. Se llevaron a Gunther, a Christel y a su madre, esposados. Brandt dimitió. Le estaban machacando en la prensa, incluso en su propio partido. Wolf dejó entrever la sospecha de que en realidad, en el caso de Johann, lo que le hicieron al canciller fue tenderle una trampa a sus propios compañeros. Espero que os haya gustado el vídeo. Como os dije al principio, acordaros de suscribiros al canal. Os espero en el siguiente.